Les presento mi saludo, mi nombre es Manuel Burga Solar y los invito a continuación que me acompañen con este tema innovador sobre el derecho turístico, tema sobre el cual venimos trabajando ya por más de 3 décadas, no solamente en la investigación, en producir literatura jurídica, en participación gremial desde el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, sino también en la cátedra universitaria. Les invito entonces cordialmente a que nos acompañen. En la vida suelen haber una serie de hechos, de actos y hasta delitos que se pueden cometer. Lo importante es ver cómo es que lo vamos a encuadrar, cómo lo vamos a contextualizar y pasa por dar una noticia, es decir, dar a conocer cuál es la causa que motiva la innovación desde el punto de vista jurídico. ¿Hasta qué punto se justifica? Y es muy importante para ello que practiquemos una nueva forma de hacer pedagogía, enseñar con el ejemplo, pero a partir de explotar no solamente la experiencia desde el ejercicio profesional, sino también sobre la base de la experiencia y la investigación, como en la propia docencia. Quiere decir entonces que vamos a ir construyendo sobre preexistentes ramas del derecho, algunas ya reconocidas, y otras en formación continua, que van haciendo justificable, que vayan haciéndose un espacio y ganando una autonomía. Entonces, lo que tenemos que nosotros es advertir hasta qué punto se encuentra una justificable necesidad para ello. Es que no es suficiente sentirnos involucrados. Debemos asumir un compromiso. Acá de lo que se trata es no solamente de alcanzar una calidad por un sistema normativo, que obviamente pensamos de que tiene que ser lo mejor, y no solamente desde el punto de vista general, sino también especial. Pero esta parte normativa tiene que ir en sintonía con un sistema institucional. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, judicial y también los niveles de gobierno, nacional, regional y local. ¿Cómo es que estos, en sintonía, van a lograr alcanzar las expectativas? Porque de lo que se trata es que en el sector turismo, el producto Perú se ofrezca con una proyección hacia la excelencia. Entonces, ¿qué hace justificable y eficaz esa calidad e idoneidad de acuerdo a la realidad nacional? La pregunta surge entonces, ¿estamos obrando suficientemente con sabiduría en el derecho y por la justicia? Y para una mejor convivencia sustentada en la dignidad, que no debe faltar en ningún tipo de escenario, pues debemos reconocer la dignidad de la persona y a partir de ella, la libertad, la conciencia, porque todos tenemos también derecho a la verdad, a vivir en paz y en una capacidad de decisión que podemos alcanzar el bienestar social. Si esto es así, entonces la pregunta es, ¿el derecho resulta fundamental para el desarrollo del turismo? El turismo es de reconocida importancia en la economía y consecuentemente para el desarrollo del país. ¿Realmente podemos considerar que en el Perú se le está tratando al turismo como interés nacional y además como política prioritaria del Estado? Sigamos en ese orden de ideas. A partir del Estado estamos hablando de los llamados poderes. El legislativo, el ejecutivo, judicial. Desde el legislativo, cuando nosotros nos estamos refiriendo al Congreso de la República, donde existe una Comisión de Comercio Exterior y Turismo que precisamente es la especializada en estos ministerios. A la par, desde el Ejecutivo, le corresponde la parte administrativa, el gobierno. Y estamos hablando del protagonista, el pretendido ente rector que viene a ser el MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que precisamente cuenta con un despacho viceministerial en el tema en comento. Luego viene el Poder Judicial, pero que donde precisamente sí no existe un área especializada sobre este tema tan importante para la economía y el desarrollo del país. En cuanto a los niveles de gobierno en el sector, ¿qué corresponde? Tendríamos que reconocer a nivel nacional lo que viene a ser el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. A nivel regional corresponde a las direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo y en algunos casos las gerencias regionales que también existen en el país.
Y en tercer nivel de gobierno, lo que corresponde a los gobiernos locales, las municipalidades, tanto en lo provincial como en lo distrital. Ahora, esto no queda ahí, porque también tenemos que hacer que se comprometa la propia sociedad civil. Claro, todos de manera general debemos estar comprometidos. Y esto involucra también a las instituciones, decíamos, de la sociedad civil, como por ejemplo los colegios profesionales. Ahí, por ejemplo, ustedes podrán advertir que hago alusión, tratándose de la especialidad que estamos comentando hoy día, en relación al Colegio de Licenciados en Turismo o el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que obviamente también hacen su parte en estos menesteres. También le corresponde, desde el punto de vista académico, a las universidades, ¿no? Y de hecho, en la trayectoria de quien les habla, viene presentando una serie de intervenciones de orden académico a través de distintas universidades en el paso de los años. Inclusive tuvimos el atrevimiento de formar la primera asociación peruana de derecho turístico en esta especialidad en el país. Bien, entonces, también hay que verlo desde el punto de vista práctico, decía. Veamos algunas situaciones. La primera, referido a una persona que se encuentra revisando, ejerciendo su derecho a la información a través de una carta o menú. Esto no es que esté previsto en el reglamento de restaurantes para la categorización y calificación de turística, pero sí está previsto que podamos contar con un listado conteniendo el detalle de los alimentos y los precios que se expenden en los restaurantes o en establecimientos de hospedaje que también puedan ofrecer estos servicios. Entonces, es obligatorio contar con una carta o menú. Lo que sí es efectivamente complementario, por ejemplo, tener un servicio de barra, un servicio de bar. Correcto, también ejercemos nosotros nuestro derecho a la libertad de decidir si vamos o no a consumir un determinado producto o servicio, y en este caso sería para consumir una bebida, puede ser una bebida alcohólica o no alcohólica, pero lo cierto es que si bien es cierto podemos abrir un establecimiento porque nos asiste esa autonomía de voluntad y nos ampara el derecho privado para poder establecerlo, no es menos cierto que no se debe expender a menores de edad, porque no se trata solamente del expendio, sino también del suministro, así sea a título gratuito, bebidas alcohólicas para menores de edad, lo cual quiere decir que tenemos que obedecer una norma obligatoria de carácter imperativo. Otro tanto sucede con la tercera escena. Estamos viendo a unas personas que están llegando ante una área de recepción y conserjería. Me estoy refiriendo a un establecimiento de hospedaje. Claro, nosotros sabemos que podemos tener una tratativa, un intercambio de opiniones, de ideas, cual negociación, pero que finalmente vamos a terminar allanándonos a lo que establece el tarifario en un establecimiento de hospedaje. Pero si bien es cierto, los precios y las listas van a estar establecidas libremente por el titular del establecimiento de hospedaje, no es menos cierto que sí deben aplicar un registro de huéspedes. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de identificar a las personas, sino que también eventualmente se pueda dar ingreso a una persona mayor de edad con un menor. Entonces ya estamos hablando de una situación delicada que deberíamos prever y tener bastante celo, porque no vaya a ser que potencialmente se vaya a producir un caso de violación o de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes, y que obviamente debe ser prevenido y en su momento de ser así castigado como corresponde. Y por último tienen una última imagen en donde se vislumbra el momento del pago, de la extinción de la obligación de pago. ¿Correcto? ¿A qué nos referimos? También es necesario precisar la forma de pago. Es que claro, cuando nosotros vamos a recibir la oferta a través de la carta o menú o el tarifario en distintos escenarios, pues nos asiste el derecho de información y tenemos que saber por qué estamos pagando. Si se entiende que tenemos un precio total, está incluido el IGB y demás conceptos, salvo el porcentaje por consumo que se puede establecer de manera diferenciada. Me estoy refiriendo al caso de la propina cuando se establece, pero siempre y cuando se haya seguido el compromiso de rigor entre el empleador con los trabajadores en dicho establecimiento.
como ustedes se están dando cuenta, hay muchas aristas desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, como por ejemplo también, todo pasa por un filtro, por ejemplo a través del Estado. Claro, yo tengo la voluntad de formar un restaurante o un hospedaje o una agencia de viajes. Sí, es cierto, tengo la libertad de poder hacerlo. Gozo de mi autonomía de voluntad, correcto. Pero para yo desenvolverme en el mercado y además con la expectativa de percibir un ingreso, tengo que ser identificado tributariamente. Quiere decir que voy a tener que contar con un registro único del contribuyente, el RUC, sin el cual no solamente no tendría la posibilidad de ser identificado en cuanto a mis obligaciones tributarias, sino que tampoco podría yo siquiera pretender tramitar la licencia municipal de funcionamiento del local de dicha empresa. Es más, ni siquiera podría tener la expectativa de poner un restaurante con determinada categoría, de 1 a 5 tenedores, o también, eventualmente, de que sea este restaurante de 1 a 5 tenedores y que pretenda adicionalmente ser un restaurante turístico. Por eso es que ahí en la imagen ustedes están apreciando unas placas indicativas que dan cuenta de ello. Es más, lo propio sucede con los hospedajes. Por eso, un llamado de atención. No es del todo correcto que nos identifiquemos y digamos, sí, porque yo me voy a ir a tal hotel. Un momentito. Si no sabes identificar la clase ni categoría, estaríamos hablando de un hospedaje. Y no es obligatorio que los hospedajes tengan clase o categoría. Claro, tú tienes la certeza que es un hotel, tienes la certeza que es un hostal, tienes la certeza de que es un aparhotel. Entonces, simplemente hospedaje. Y además, reitero, el hecho que tú pretendas tener un restaurante categorizado o calificado de turístico o un hospedaje con clase y o categoría, no es que tú te puedes autocalificar. Tiene que pasar por el filtro de la administración pública desde el Estado y esto le corresponde a la autoridad, el órgano competente del sector turismo. Entonces, eso es en cuanto a la normatividad, en parte, pero ojo, tenemos que sintonizarlo con la institucionalidad. Entonces, lo lamentable de esta situación es que estamos asistiendo a un debilitamiento de las instituciones, generalizado. Falta capacidad y credibilidad de los líderes que actúan dentro del sector. No se está actuando como quisiéramos, con equilibrio, con responsabilidad. La pregunta es, ¿realmente contamos con un ente rector que nos guíe, que nos conduzca, ¿no?, para alcanzar esa elevada excelencia que pretendemos en el sector? Entonces, carecemos de un ente rector que cuente con autonomía de gestión, que no brilla por luz propia. Y además, no contamos con una última instancia especializada que sea la capaz de tomar esas decisiones dentro de esa estructura orgánica exigible, que en este caso correspondería a un ministerio, como lo vengo proponiendo hace años, que tengamos una entidad pública que se dedique específicamente a los fines turísticos, por razón de especialización, y que no pase por un segundón despacho viceministerial, como lo que contamos en la actualidad en el país. Y además, con la posibilidad de que se trabaje como corresponde en el orden administrativo, pero también desde el punto de vista jurídico, determinando realmente el alcance de sus competencias como ministerio o como entidad especializada, independientemente de la denominación que queramos darle, pero que sí tenga esa autonomía y poder de decisión para actuar en beneficio del turismo del país. Ahora, si esto lo vemos específicamente dentro del ordenamiento jurídico, lo que tenemos que destacar es que en el Perú, si bien es cierto, tenemos la Constitución Política del Estado, también tenemos una norma específica que sí se refiere al turismo, que es la Ley General de Turismo, y en donde lo que se pretende es que ésta delimite el marco jurídico, por eso es lo que podemos llamar, es una ley marco, a la que no solamente se subordinan todas las normas que le siguen, ¿no?, en jerarquía, dependiendo de esta norma marco, como digo, que yo en la cátedra suelo llamarle, es como la norma mamá dentro del sector turismo, a la cual se deben alinear todas las normas específicas que le siguen en orden jerárquico por razón de la especialidad en el sector. Por eso es que en algún momento aspiro que se logre alcanzar en el país
la posibilidad de contar con un código de turismo que precisamente aglutine a todas las especialidades dentro del sector turismo para que esto sea de una manera más coherente y más ordenada. Ahora, decía que todo pasa por la Constitución, ¿correcto? Desde ahí empieza el ordenamiento jurídico. ¿Qué tendríamos que destacar respecto a la Constitución? Fíjense, tuvimos también el atrevimiento, a propósito de los 200 años que conmemoró el Colegio de Abogados de Lima, que presentara esta publicación. Me refiero a este título, Derecho Constitucional del Turismo por la elevación del turismo a categoría constitucional. ¿Cuál es nuestro ánimo? Demostrar que si bien es cierto, existen muchos derechos que confluyen con la posibilidad de alcanzar los fines turísticos, no existe ningún derecho que alude específicamente al tema turístico. Entonces, hay la posibilidad de que evaluemos la proyectada incorporación de este derecho y sería algo novedoso en el mundo. Es más, sí existe un derecho que tiene cierta proximidad, pero no nació con propósito turístico. Me estoy refiriendo al artículo 2 y específicamente al inciso 22, que se refiere a que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al descanso, al disfrute del tiempo libre. Pero ojo, esto nació con un propósito laboral, no nació con un propósito turístico. Poco como que lo tomamos prestado, pero realmente no obedeció a esa naturaleza. Y claro, y nos permitimos de alguna manera pronunciarnos de esta manera, porque sí tuvimos la experiencia de intervenir en la comisión que se ocupó de la revisión del anteproyecto de ley presentado en el Congreso de la República a propósito de la dación de la Ley General de Turismo, y en donde ustedes pueden apreciar en las mesas de trabajo que se produjo en el verano de 2008 en el Congreso de la República. Uno de los artículos que mereció especial atención, y ahí inclusive he acompañado la imagen que da cuenta de la transmisión desde el Congreso de la República, cuando me tocó, entre otras intervenciones, aparecer respecto al artículo 27 de la Ley General de Turismo, que se refiere a que los prestadores de servicios turísticos pueden ser personas naturales o jurídicas que participan de la actividad turística. ¿Correcto? Sí, pero es en el anexo 1 de la referida ley en donde se señalan a todos los prestadores de servicios turísticos y además, si ustedes observan en el segundo párrafo, se alude que el MINCETUR es el que reglamenta a través de decretos supremos su regulación. Claro, después vamos a ver que en esa pirámide que yo les estoy representando en la imagen aparece no solamente la Constitución Política del Estado. En el siguiente escalón aparece la Ley General de Turismo que les estoy aludiendo y complementariamente a nivel de reglamentos aprobados por decreto supremo debería estar la regulación específica de cada prestador de servicio turístico. Por eso que ustedes conocen que existe un reglamento de establecimiento de hospedaje, existe un reglamento para los restaurantes categorizados y calificados de turísticos y también existe, por ejemplo, un reglamento de agencia de viajes. No sin antes alertar que sí existe una incoherencia respecto a la dación en el 2005 que se dio de la ley del guía de turismo, que no debió de ser como tal, puesto que los guías son prestadores también de servicios turísticos, sino como un reglamento. Pero lamentablemente, por una iniciativa, por interés político desde el legislativo y por la inoperancia del Ejecutivo desde el MINCETUR, es que prosperó como ley y no como reglamento como debió ser. Y a continuación aparecen en la pirámide también las resoluciones que complementan el sistema normativo según alude el artículo 26 de la ley. Acá les acompaño el anexo 1, donde se da cuenta de todas las formas de prestar servicios turísticos en el país. Siguiente. Ahí, por ejemplo, también les doy cuenta de algunos aspectos fundamentales, muy delicados. Estamos refiriendo que también la Ley General del Turismo alude a la conducta que debe observar un turista cuando visita nuestro país que tiene como destino turístico. Y efectivamente, a tal extremo que se puede atentar contra el derecho de muchas personas, el medio ambiente, el patrimonio cultural y natural, que inclusive ha llevado a que algunas instituciones como la que aparece en imagen, una ONG, que promueve lo que se llama el movimiento Vuela Libre, que lucha contra
la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes. Esta imagen de la página web da cuenta de que antes de que se produzca la pandemia fue la primera oportunidad que había resultado de unas elecciones entre representantes del sector y en donde su servidor aparece como coordinador en dicha oportunidad. En realidad estamos hablando de una conducta delictiva que inclusive llega a superar el tráfico ilícito de drogas y el de armas en el mundo. Sí, y respecto al derecho turístico, ¿qué hace justificable que estemos tocando este tema? Porque déjenme invitarlos a la reflexión. Nada es estático en la vida, nada es estático en el universo. Realmente lo único estático en el universo es el cambio. Es lo único permanente y tenemos que sujetarnos a ello. El derecho no puede estar exento de esta innovación y por eso es que encontramos justificable la relación entre el derecho y el turismo y también la importancia del derecho para este. Todos somos seres libres, pero a partir de nuestra libertad debemos obrar con responsabilidad y sostener nuestra voluntad en el tiempo, pero de manera ordenada y regular coherentemente. Claro, necesitamos un sistema jurídico eficaz, que sea coherente y que contribuya a la protección y defensa de esas relaciones construidas a partir de una serie de derechos y obligaciones, a partir de la práctica de esas personalidades jurídicas de los intervinientes. Y cuando me refiero a ello, me refiero a no solamente los prestadores de servicios turísticos, me refiero a los turistas, me refiero al Estado mismo. Es realmente una necesidad de que todos nos sintamos comprometidos, hasta la propia sociedad civil, como ya lo había señalado, para prestar estos servicios y que haya un especial disfrute fraternal para ofrecer en el mercado, a través de esos diversos objetos, ¿no?, demandados con características propias y en determinado contexto nacional o internacional. Entonces, la pregunta es, ¿existen entonces razones suficientes para subrayar la interacción que debe haber al amparo de los derechos humanos en estos temas? ¿Con otras ramas del derecho, como lo hemos aludido desde el punto de vista constitucional? ¿Con los temas administrativos? ¿Con el aspecto tributario? ¿En lo civil? ¿En lo empresarial? ¿En el transporte? ¿En lo laboral? ¿En lo internacional? ¿E internacional privado también? ¿En lo ambiental y lo cultural? ¿En temas de consumo, entre otros? Como vemos, esto también hace justificable que tengamos que hacer un llamamiento a todas las entidades que de una u otra manera también pueden confluir en ofrecer algo responsable del turismo hacia el mundo. Quiero despedirme siempre invitando a la posibilidad que tenemos de colaborar, de sumar, por construir una gran fortaleza dentro del sector turismo. Pero dada nuestra formación jurídica, debemos poner en práctica no solamente un trabajo de mero involucramiento, sino de compromiso por dictar normas coherentes y fortalecer la institucionalidad del país. Seamos la causa, no la consecuencia.